Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces con el estudio de hoy en cuanto a las diferentes religiones, aquellas creencias donde no tiene lugar el Señor Jesucristo, o si tiene lugar, ¿verdad? Si creen en Cristo, no creen como tendría que ser o no los ponen, ¿verdad?, en primer lugar como tiene que ser, como dice la Biblia, como el Hijo de Dios. Pero vamos a orar primero entonces para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor, por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Te rogamos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, de nuestra alma. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que tu palabra nos siga iluminando como hasta ahora. Bendice a cada una de nuestras hermanas que aquí nos encontramos, Señor. Aquellas que no han podido venir, Señor, que tú las bendigas también. Aquellas que están enfermas, Señor, que tú las levantes con tu poderosa mano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última vez habíamos visto, comenzado, ¿verdad?, con esto. ¿Cuál camino? ¿Qué camino es el que tenemos que seguir? Habíamos visto la lista de todas las sectas o las creencias religiosas que vamos a estar viendo. Vimos también por qué tenemos que examinar las diferentes o las distintas sectas. Vimos en Proverbios que tenemos que hacerlo porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Vimos que nadie se pierde intencionalmente, que aquellos que están perdidos, lamentablemente por ignorancia, ¿verdad?, muchas veces no conocen la palabra del Señor y caminan por ese camino que ellos creen que es el verdadero, pero que la palabra del Señor dice que su fin es muerte. Vimos 4 diferentes influencias que pueden influenciar, valga la redundancia, para desviar a la gente espiritualmente. Dice, puede ser poco conocimiento del camino al cielo, señales de origen satánico, hechos para confundir al ser humano. Hoy temprano estábamos hablando con una hermana y ella contaba que su familia, o parte de su familia que no es cristiana, van a los curanderos, van, ¿verdad?, los brujos, y todos esos caminos parecen que traen solución, pero lamentablemente nosotros sabemos que su fin es muerte, porque se producen ataduras espirituales muy, muy fuertes. Vimos también que muchas veces la personalidad atrayente de los falsos guías, y hablamos de varias personas, ¿verdad?, que cómo incitaron a la gente a quitarse la vida, esperando al Mesías. Vemos que esas personas, lamentablemente, si nunca creyeron en Cristo, esa persona que los guiaba los llevó al infierno por medio del engaño. Y que muchas veces la gente no quiere consultar al mapa. ¿Y cuál era el mapa? La Biblia, ¿verdad? Muchas personas se rehúsan, piensan que la Biblia es una fábula, que son solamente historias, y no le dan la credibilidad que tiene. Vimos por qué tenemos que estudiar las doctrinas falsas. Vimos que para defensa, como leímos en Primera de Pedro, y vimos también que es para ayudar a otros a salir del engaño, ayudar a otros a encontrar el verdadero camino. Vimos los 12 principios fundamentales que tenemos que tener cuando
hablamos o nos relacionamos con otras personas. Vimos que los argumentos que nosotros a lo mejor podamos traer a la persona muchas veces no va a conseguir nada. Solo el Espíritu Santo puede convencer de error y de pecado. Tenemos que orar por aquellas personas que no tienen a Cristo. Tenemos que evitar las discusiones acaloradas, ¿verdad? Y justamente esta hermana hoy me decía, tuvimos como quien dice, una pequeña, comenzaba a formarse una pequeña discusión en cuanto a las creencias de cada una, pero dice que la hermana sintió en su corazón que el Señor le decía, no sigas, no le eches más leña al fuego, como quien dice, ¿verdad? El Señor se va a encargar del corazón de cada persona. Tenemos que demostrar el amor y la cortesía que Cristo demostró. Y tenemos los evangelios, ¿verdad? Para ver cómo Cristo se manejó con aquellos que no creían en Dios. Nunca tenemos que tener una actitud de superioridad. Nunca tenemos que criticar a la creencia de la persona. Presentemos la verdad positiva del Evangelio, las bendiciones de Dios, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos pongamos a discutir puntos que a lo mejor no tienen, o sea, que tienen una importancia secundaria. Que si era de este pueblo, que si no era de este pueblo, que si usaba sandalias, que si no usaba sandalias, ¿verdad? O sea, hay veces la gente trae temas para discutir sobre la Biblia que en realidad no tienen ninguna relevancia. Testifiquemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si no se han entregado a Cristo, invitémoslos a aceptar a Cristo. No, o sea, en cierta manera no presionemos de mala manera, ¿verdad? Sí tenemos que hablar, la palabra dice hablemos a tiempo y fuera de tiempo, pero entendamos que es el tiempo de Cristo. Cuando nos dan la oportunidad, hablar de Él. Amén. Aprovechemos los puntos en que estamos de acuerdo con estas personas y seamos obedientes al Espíritu Santo. Como el Señor le mostró a esta hermana que en ese momento no tenía que seguir hablando, que tenía que callarse, así tenemos que hacer. Cuando el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hacerle caso, porque en la obediencia está la bendición, ¿verdad? Vimos un cuadro comparativo de las distintas religiones que vamos a estar viendo, o sectas, cuál es la autoridad de cada una de ellas, qué piensan de Dios, qué piensan del pecado, qué piensan de la salvación y qué piensan de la vida eterna. Y usted tiene su copia, ¿verdad? Esta es la nueva, esta es la de hoy. Si no tienen la de la semana pasada o de la semana anterior, yo después se las doy. Hoy vamos a estar viendo o hablando del judaísmo. El judaísmo, hay varios grupos, o sea, la creencia del judío se divide en varios grupos. Nosotros vamos a ver los 4 principales, cómo se divide las creencias de cada uno de estos judíos. Primero, el judío racionalista ha abandonado la fe de sus padres. En este grupo hay muchos agnósticos y ateos. El grupo número 2 es el judío reformado o liberal que se ha apartado del cumplimiento estricto de la religión o de su religión. Es el representante moderno de los saduceos y de estas personas, o sea, de la creencia que tenían estas personas en la época de Cristo. Creen en Dios, pero en un Dios lejano, un Dios que no se ocupa de su creación, un Dios que creó al ser humano, que creó al mundo y que le dijo que ahora
arreglátela como puedas. El otro grupo es el judío ortodoxo, que esto es lo que posiblemente más vamos a encontrar. Cree en el Antiguo Testamento, en la resurrección de los muertos, en el cielo, en el infierno y en el juicio final. Espera la venida de su Mesías. El judío ortodoxo todavía espera a su Mesías. Usa el Talmud, que contiene las leyes civiles y religiosas, comentarios sobre el Antiguo Testamento, más que el mismo Antiguo Testamento. No acepta el Nuevo y cree que Jesús fue un impostor. Eso es lo que cree el judío ortodoxo. Los que muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, con esas ropas negras, con los sombreros, con el bucle aquí colgando, ¿verdad?, con la barba. Ese es el judío ortodoxo. Esto es lo que ellos creen. Ellos todavía están esperando el Mesías que el Antiguo Testamento prometía. Y después vamos a ver por qué. Ahora, un hermoso grupo está naciendo y está creciendo cada vez más, es el judío mesiánico. Es el que como nosotros ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Este sufre mucha persecución de parte de su pueblo. Nosotros, por ejemplo, con mi esposo estamos ayudando a una organización que presta ayuda a estas personas cristianas. Estos judíos que se convierten al Evangelio sufren persecución en su propio país. Hay negocios que no le venden comida. Hay personas o hospitales o médicos que no los quieren atender. En realidad, en este momento, el judío mesiánico está siendo perseguido. Es una forma de persecución, ¿verdad?, el no ayudarlos, el privarlos de alimento o de ayuda. Por eso el Señor, ¿verdad?, también nos manda que oremos por el pueblo judío. No solamente por estos, no solamente por el judío mesiánico que ya ha creído en el Señor y que a lo mejor está sufriendo, sino por los otros grupos que todavía no quieren entender que Cristo es el Mesías que el Antiguo Testamento enseña. Sin embargo, Dios está usando a estos judíos a fin de ganar a los suyos para Cristo. En este caso, esta gente está haciendo lo mismo que Pablo. ¿Se acuerda cuando él decía que anhelaba que todo el pueblo judío viniera al Señor? Y eso tiene que ser una oración nuestra también. No solo por la paz de Jerusalén, como habla la palabra de Dios, sino por la salvación del pueblo de Dios. Y triste, ¿verdad? Porque después vamos a estar viendo. Hemos recibido tanto del pueblo judío y que ellos mismos estén perdiéndose de tantas bendiciones que su Mesías ha prometido y ha dado a aquel que cree en él. ¿Qué doctrina tiene el judío? Los judíos creen solo en la deidad del Dios Padre. Es un Dios. Ellos dicen que los cristianos somos, me equivoqué ahí, es politeístas, que significa adoran a muchos dioses. ¿Por qué? Por la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad? Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ellos entienden esto como que si tenemos tres dioses, como que si creemos en tres diferentes dioses. No han entendido el concepto de la Trinidad, que es un solo Dios con tres diferentes manifestaciones. Algunos de los versículos que ellos citan para hacernos ver el error que estamos, y lo vamos a leer, váyase a Deuteronomio, capítulo 6,
esta es una de las oraciones que el judío ora mucho. Deuteronomio 6:4. Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Bueno, ya me pasé, era el 4 solamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al no recibir el Nuevo Testamento, ellos han quedado en la ignorancia, no en la ignorancia de lo que es el nuevo pacto en el Señor, es en el pacto del sacrificio en la cruz del Calvario que Cristo hizo por nosotros. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Versículo 3. Los mandamientos. ¿Y qué dice en el versículo 3? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ver Isaías 44:6. Isaías 44:6. Dice así, dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en realidad nosotros también lo creemos. Nosotros creemos que fuera de Dios no hay otro Dios, que todos los que se llaman dioses son demonios, porque la palabra de Dios lo dice. Pero el judío, como dijimos recién, al no aceptar a Cristo como el Mesías y al no aceptar el Nuevo Testamento, ellos piensan que nosotros somos personas que adoramos a muchos dioses o a varios dioses. Y estos son algunos de los versículos, hay muchos más, pero no nos vamos a detener en eso solamente. Dice: aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, que es la ley, que compone el Pentateuco. ¿Saben lo que es el Pentateuco, verdad? Sí. Los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, eso componen el Pentateuco, y eso es lo que el judío usa. Y si usted ve muchas veces en documentales, cuando el niño judío cumple 13 años, que le hacen esa fiesta, ¿verdad? No me acuerdo ahora bien cómo se llama, no quiero decirlo para no equivocarme. Bar mitzvah. Exactamente. ¿Cómo? Bar mitzvah. Repetilo. Bar mitzvah. Bar Bar mitzvah. mitzvah. En inglés es el bar mitzvah. Ok. Es una cosa así grande, redonda, que tiene un rollo gigante, por decir así, ¿verdad? Donde está escrita la ley de Jehová, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Viejo Testamento. Que dicho sea de paso, el niño judío se lo tiene que aprender de memoria. En el original hebreo, ¿verdad? En el hebreo. Cada varón judío tiene que aprenderse la Torá o el Pentateuco de memoria, y en hebreo, por supuesto, es el idioma de ellos, ¿verdad? Es lo mismo que si nosotros nos tuviéramos que aprender el Pentateuco de memoria en español. No sería tan difícil aprenderlo, ¿verdad? Porque lo leemos en español. Lo que sí sería difícil acordarse de todo, ¿verdad? Es demasiado. Es mucho, es Claro, mucho. claro.
A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj o Antiguo Testamento, a los que se le atribuye inspiración divina. Esto sería el Tanaj, el conjunto de los 39 libros de la Biblia hebrea. Constituye junto con otros libros aquello que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Los textos están escritos mayormente en hebreo antiguo y también hay algunos pasajes en arameo, como el libro de Daniel, el libro de Esdras y otros. La Torá, usted ahí tiene el nombre en hebreo, que literalmente es instrucción o enseñanza, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita. Constituye la base y el fundamento del judaísmo. Ellos todo lo que hacen, lo hacen cumpliendo la ley de Moisés, todo lo que Dios, Padre o Jehová, como ellos lo conocían en ese entonces, dio como ley a Moisés. Lamentablemente después, ¿verdad?, a través del tiempo, como muchas veces lo leemos en el Nuevo Testamento, fueron agregando cosas a la ley que ya eran cosas de hombres, costumbres de hombres o pensamientos de hombres, que ya desviaron un poco lo que era la ley legítima del Señor, pero así se vivía en ese tiempo. Y usted ve, esos eran los rollos originales, no originales, pero así se escribía en rollos la palabra del Señor. El Talmud, que también es como enseñanza o instrucción, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías. De las leyes que dio Dios en el Pentateuco, ellos hicieron más de 600 leyes sobre esas. Por ejemplo, el Señor había mandado que no había que trabajar en el día sábado, que el día sábado era para reposar, que no había que hacer obra, que no había que trabajar, ¿verdad? Incluso cuando estaban en el desierto, el Señor el sábado no mandaba el maná. Ellos el viernes tenían que recoger 2 porciones para que tuvieran una el sábado, entonces no hacer ningún trabajo de ir a buscarla. Bueno, en el tiempo de Jesús, si un judío caminaba más de 1000 pasos, ya estaba quebrantando el día de la ley, el día de reposo. Había leyes que, por ejemplo, decían que aún usando dentadura postiza era pecado, ya estaban haciendo un trabajo, no podían hacer nada. ¿Se acuerda que al Señor lo condenaron por sanar en el día sábado? Cuando Dios sanó en la sinagoga a ese varón con la mano seca y hizo otros milagros en el día sábado, lo trataban de endemoniado porque estaba quebrando la ley que Dios había dado de no hacer ninguna obra en ese día de reposo. Perdona, los adventistas son los que no celebran su rito el domingo, solo los sábados, ¿verdad? Exactamente. Y ellos también usan muchas cosas de la ley, o sea, no comen cierto tipo de carnes o de comidas, no toman cierto tipo de bebidas, o sea, se asemeja mucho más a lo que sería un judío ortodoxo. Claro que no se visten de esa manera, ¿verdad? No viven a lo mejor como vive un judío ortodoxo, pero hay muchos grupos que se dicen cristianos que viven más por la ley. Mi esposo y yo conocemos a un señor aquí en Oxnard, que un cristiano por años, un cristiano ferviente que servía en su iglesia
Y un día mi esposo se encontró con él y lo ve con una barba larga, y con un sombrero como judío, ¿verdad? Es el sombrerito que usan ellos. Y le preguntó qué pasó, dice, como verdad pregunta muchas veces acá, ¿qué onda con todo esto? Y él le dice, ahora soy judío. Como mi padre era judío, era el padre judío, la madre mexicana. Yo ahora soy judío y sigo la ley. Y todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde los apóstoles nos enseñan que ya ahora no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, que el Señor vino a destruir con todas esas cosas para que nosotros fuéramos libres, para que no estemos otra vez sujetos a la ley. La palabra del Señor nos dice que si estamos sujetos a la ley, estamos comprometidos a cumplirla al pie de la letra, porque si no nos podemos salvar. Si yo creo que la ley salva y quebranto la ley en alguno de los mandamientos, ya perdí toda la salvación que Cristo puede, o que la ley puede ofrecer. Por eso vino Cristo, vino a cumplir la ley, pero la ley terminó con él. Ahora, creyendo en Cristo como Señor y Salvador, obtenemos la salvación. Pero el judío ortodoxo todavía sigue creyendo que se salva por la ley. Pregunta. Entonces, pero ya no practican la parte de hacer sacrificios. No se practica. Entonces Porque vienen cargando con todo porque no siguen la ley al pie de la letra. Es ahí imposible. está, pero ahí te das cuenta que son creencias que no tienen base sólida, porque si la Biblia, si la ley me dice que tengo que hacer esto y hago parte, ya no la estoy cumpliendo, ya no me sirve para tomarme de eso como salvación. Porque el hombre, por más que haga lo que haga, nunca va a poder vivir sin pecado, nunca va a poder cumplir la ley. Nunca. Por eso vino el Señor. Pero como dice acá, ¿verdad? Ellos se basan en las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, sobre las tradiciones, sobre las costumbres. ¿Se acuerdan cuando también juzgaban a los discípulos porque comían o agarraban espigas en el día sábado? O sea, son instituciones que ha puesto el hombre, no el Señor, pero ellos todavía siguen basados en eso. El pueblo judío rechazó a Cristo porque no vieron cumplidas en él las profecías mesiánicas. Y en la copia que yo le di, en el lado derecho usted tiene las profecías mesiánicas cumplidas. ¿Cuándo se cumplieron? Usted tiene, por ejemplo, en el 4000 antes de Cristo, la profecía que Dios, o la promesa que Dios le hace a la mujer, en Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Cuando el Señor, después de haber pecado, ¿verdad?, le dice que de la mujer el Señor iba a traer la simiente que destruiría a Satanás. 3:15 de Génesis. ¿Alguien lo quiere leer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esa es la primera profecía que dio Dios en cuanto al Mesías que iba a venir. De la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías que iba a destruir al enemigo. Y usted, el cumplimiento ahí lo ve en Lucas capítulo 1, del 31 al 35.
No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver Lucas 1. Del 35, perdón, del 31 al 35. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. En el vientre de María nace el que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Las profecías, el pueblo judío rechazó a Jesucristo porque no vieron en él cumplidas las profecías mesiánicas respecto a su obra como rey o su venida como rey. El judío pensaba que su Mesías iba a venir como venían los ganadores en el tiempo antiguo, montado en un caballo blanco, venciendo a todos sus enemigos. Por eso los discípulos muchas veces le preguntaban, ¿cuándo va a ser tu reino? ¿Cuándo vas a cambiar todas las cosas? ¿Cuándo nos vas a salvar de los romanos? El pueblo judío no entendió, como dice acá, que la palabra nos enseña que hay dos venidas de Cristo. La primera es la que leímos recién en Lucas. El Señor vino como, y ahí tenemos muchos versículos, y el que usamos más es Isaías, ¿verdad? Donde dice el siervo sufriente. Isaías 53. Nosotros sabemos que hay dos profecías respecto a Cristo y sus dos venidas. La primera como Cordero que quita el pecado del mundo, y la segunda será como Rey y Juez. Cuando el Señor venga por segunda vez, allí el pueblo judío va a ver a su Mesías, como ellos los esperaban. Pero el Señor viene como juez para juzgar a todos aquellos que no creyeron en Él. Usted tiene ahí varios salmos, varias escrituras, y donde dice que, donde hablan del sufrimiento como Mesías. No los vamos a leer todos, ¿verdad? Porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero usted léalos en su casa. Es importante que ustedes los lean para que tengan una idea de dónde dice en la palabra que Cristo vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y en cuanto a su gloria venidera o a su segunda venida, tenemos también todos esos versículos. Si usted lo tiene en el lado izquierdo de su copia, Jesucristo el Mesías, y usted va a ver que hay muchas escrituras donde dicen o hablan de su primera venida como Cordero y la segunda venida como Juez. Allí tenemos una foto de la copia que usted tiene a la derecha que le di, es la misma que tiene acá, cada una de las profecías que se fueron cumpliendo en cuanto a Jesús. El pueblo judío cree en la inspiración divina del Antiguo Testamento, pero no la del Nuevo Testamento. Ellos no entienden que el Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo. En el Antiguo se da la revelación, pero el Nuevo es el cumplimiento de esa revelación. En él se cumple por medio de Jesucristo el antiguo pacto. ¿Qué creen los judíos en cuanto a la salvación? Los judíos creen que la salvación se obtiene
por cumplir con la ley mosaica o por los sacrificios dispuestos para el pecador. Si usted lee, ¿verdad?, en Éxodo, Levítico, Número, da toda una serie de sacrificios por el pecado, por el agradecimiento, por todo. El judío vivía constantemente teniendo que hacer sacrificios para que sus pecados sean cubiertos, nada más, cubiertos. Pero el Señor, Cristo Jesús, cuando vino a morir, dice que Él no los cubre, Él los quita, Él los borra. Él no solamente los cubre o los tapa, sino que directamente los borra. Él perdona todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, los futuros, y dice que no se acuerda más de Él. ¿Se olvida el Señor de nuestros pecados? Por supuesto que no, Él es Dios, Él sabe todo, pero no los usa en contra nuestra. Nosotros, ¿verdad?, como humanos, lo primero que hacemos cuando nos enojamos con alguien, traemos, ¿verdad? No, porque el año pasado, acordate, y hace 20 años que me dijiste esto y aquello. No se olvida. Mire si Dios actuara así, pobrecito de nosotros, ¿verdad? Dice que la Escritura nos dice que Él se olvida, que Él no los usa en contra de nosotros. Él pudiera hacerlo. Cada vez que pecamos, ¿verdad?, venir y decir, hey, lo tengo anotadito acá, Pero no, Él nos perdonó, Él nos limpió y dice que no va a utilizar eso para traer condenación para nosotros. Sostienen que como son miembros del pueblo escogido de Dios, serán objeto especial de su misericordia y de su bendición. Y hermano, esto es en cierta manera verdad, porque el pueblo judío ha sido objeto especial de la misericordia de Dios. En todo lugar, a pesar de todo lo que ellos sufrieron, de lo que el pueblo de Dios sufrió, lamentablemente por desobediencia, ¿verdad? Ellos se trajeron a sí mismos muchas de las tragedias, por decir así, que el pueblo judío llegó, por olvidarse de la ley, por olvidarse de la palabra de Dios, por olvidarse de su ley. ¿Cómo debemos tratar con los judíos? Si usted alguna vez, yo he conocido varios judíos, he tenido oportunidad de hablarles, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de decirle que yo siento un afecto especial por esa gente, que los amo en el amor del Señor, que ellos han sido para mí una bendición, porque mi Señor y Salvador fue judío, nació en ese pueblo. Debemos superar toda discrepancia y rivalidad. No hay que echarles la culpa al pueblo de Dios por la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por los pecados de todos, no solo por el pueblo judío, sino por los míos. Vamos a ver Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer. Amén. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. O sea que en esa cruz donde Cristo murió, no solo fueron clavados los pecados de aquellos judíos que han creído y van a creer en el Señor, sino que fueron también los nuestros. El Señor murió por cada uno de nosotros. Y dice que, ¿verdad?, Él murió por todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todo aquel que es humano, que se considera, ¿verdad?, ser viviente en este mundo. Cristo murió por cada uno de ellos. Seamos agradecidos con ellos por su contribución a nuestra salvación. Y si usted lee el capítulo 11 de Romanos, es increíble cómo el apóstol
Pablo nos dice que nosotros, siendo gentiles, siendo la higuera silvestre, fuimos injertados en aquella higuera que daba vida. Nosotros hemos venido a ser salvos por los judíos. Y también, verdad, lo dice, la salvación viene de los judíos. Seamos agradecidos. Los verdaderos cristianos no desprecian a los judíos, sino que los sabemos apreciar. Debemos orar por ellos. Eso era otra lección que habíamos dado hace tiempo atrás, ¿se acuerdan? Pero acá quedamos con la enseñanza sobre lo que creen. Yo a veces los llamo, ¿verdad?, nuestros hermanos los judíos, porque yo me considero en cierta manera en lo espiritual parte de ellos también, ¿verdad? Como dicen, como judíos por adopción. Exactamente, judíos por adopción. Así que, hermanos, lean la copia que le di, lean los versículos que estuvimos viendo, para que si tenemos oportunidad de hablar con alguien, podamos decirle: yo te amo en el amor del Señor. Para mí eres una persona especial. Y déjeme decirle que le causa sorpresa a la gente cuando uno le dice esas cosas. Yo, de las personas que he podido hablar, cuando les testifico, ¿verdad?, una de ellas me decía: ¿sabés vos más de los judíos que yo como judía? ¿Verdad? Uno sabe, uno ha absorbido tanto. Y ella dice: me sorprende que sepas más que yo. Pero se sorprende la gente cuando le decimos que tenemos en nuestro corazón ellos tienen una parte especial. Y muchas veces eso sirve para abrir la puerta de su corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, como dijimos al principio, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos enseña tantas cosas. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque nos has amado con un amor que no podemos entender. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias porque nos has injertado en la vida verdadera. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y en esta hora te pedimos por el pueblo judío. Señor, aquellos que todavía no han creído en ti, que tú puedas tocar su corazón, Señor, que tú puedas revelarte a ellos de una manera especial para que ellos puedan, Señor, entender que tú ya viniste, que tú, el Mesías, ya viniste, Señor, y que diste tu vida por cada uno de ellos también. Señor, los bendecimos, te pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, y que tus ángeles de poder, Señor, cuiden a cada uno de ellos, así, Señor, como lo hacen con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.